Si tus piernas se han debilitado después de los 60, quizás la raíz del problema esté más cerca de lo que crees, en tu frutero. Suena extraño decirlo, lo sé. Al fin y al cabo, la fruta siempre se ha asociado con la salud, la ligereza y la depuración corporal. Pero hay una cara oculta que casi nadie se atreve a cuestionar. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Con el paso de los años, nuestro cuerpo cambia. Lo que antes nos fortalecía puede, silenciosamente, empezar a debilitarnos. Mucha gente cree que la pérdida de fuerza en las piernas se debe a la edad, la falta de movimiento o un estilo de vida sedentario. Pero lo cierto es que, en muchos casos, esta debilidad proviene de lo que seguimos consumiendo a diario, sin cuestionarnos, sin adaptarnos, sin darnos cuenta de que nuestro cuerpo envejece, y con él, nuestras necesidades. Algunas frutas, por muy naturales e inocentes que parezcan, tienen el poder de sabotear nuestra circulación, inflamar los tejidos y afectar directamente la fuerza muscular. La sensación de piernas pesadas, rígidas y lentas, incluso para quienes aún hacen ejercicio con frecuencia, puede estar relacionada con elecciones alimentarias aparentemente saludables que ya no nos benefician tanto como antes. Es impactante, sí. Al fin y al cabo, nadie enseña esto. Al contrario, nos animan a comer cada vez más fruta, como si fuera un escudo absoluto contra el envejecimiento. Pero esa no es toda la verdad. No todo lo que proviene de la tierra, ni todo lo colorido y dulce, necesariamente ayudará a tu cuerpo después de los 60. Y esta es una conversación que debe abordarse urgentemente. La primera fruta que merece nuestra atención, las uvas. Y no nos referimos a un exceso. Nos referimos a un consumo diario e inocente que, con el tiempo, puede tener consecuencias graves. Las uvas son ricas en fructosa, un tipo de azúcar que no es lo mismo que la glucosa, ni está ligado a fibras complejas. Y es este exceso de fructosa el que empieza a afectar el flujo sanguíneo, inflamar los vasos sanguíneos y reducir el soporte que los músculos de las piernas necesitan para mantenerse fuertes y funcionales. Las uvas parecen inofensivas. Siempre están ahí, adornando las mesas, ofrecidas con cariño como un refrigerio ligero y elegante. Pero para los mayores de 60, pueden drenar lentamente la vitalidad de sus piernas y con ella, la libertad de moverse con facilidad, autonomía y placer. La advertencia aquí no se trata de eliminarlo todo. Se trata de aprender a discernir, saber qué opciones siguen siendo buenas para tu cuerpo y cuáles, sigilosamente, están generando pérdida de fuerza y equilibrio. Porque envejecer saludablemente no se trata solo de verse bien, sino de asegurar que tu cuerpo siga respondiendo, apoyándote y sosteniéndote con firmeza. Y empieza por dentro. Empieza con lo que decides poner en tu plato. Y sí, incluso con lo que parece más inofensivo. Porque a menudo, lo que parece más natural es precisamente lo que necesita reconsiderarse con más cuidado. La forma en que la fructosa actúa en nuestro cuerpo cambia completamente con el tiempo, y casi nadie habla de ello. A diferencia de otros tipos de azúcar, no pasa directamente al torrente sanguíneo. Se transporta al hígado, donde debería procesarse sin problemas. Sin embargo, a medida que envejecemos, el hígado deja de funcionar con la misma eficiencia que antes. Y ahí es donde empieza el problema. La fructosa termina sobrecargando este órgano, aumentando los niveles de ácido úrico, lo que a su vez interfiere con la acción del óxido nítrico, una sustancia esencial para la dilatación de los vasos sanguíneos y la correcta circulación. Sin suficiente óxido nítrico, los vasos sanguíneos se contraen, y cuando esto sucede, la sangre no llega correctamente a las piernas. ¿El resultado? Menos oxígeno, menos nutrientes, una recuperación muscular más lenta. Es como intentar regar un jardín con una manguera obstruida. Las piernas no dejan de existir, pero sí de florecer. Y lo curioso es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Se hacen pruebas, ven que todo parece normal, pero sus piernas siguen sintiéndose pesadas, rígidas y débiles. Y ni siquiera imaginan que algunas frutas, como las uvas, pueden ser la causa de estas molestias diarias. Lo peor es que las uvas se consumen en grandes cantidades. No sacian, no dan esa sensación de saciedad. Así que es fácil comer un puñado aquí, otro allá, y, sin darse cuenta,
pasarse el día entero sobrecargando el sistema vascular. Muchas personas mayores lo hacen pensando que están tomando un refrigerio ligero y saludable. Pero lo que parece ligero puede, en realidad, estar agobiando el cuerpo. En la medicina tradicional oriental, no hablamos de alimentos buenos o malos, sino de cómo se comportan en el cuerpo. Y las uvas, aunque naturales, se comportan de forma rápida, explosiva y sin rumbo. Una fuente de energía inestable, justo lo contrario de lo que necesita un cuerpo maduro. Por eso, a pesar de su sabor dulce y su apariencia inofensiva, podrían estar saboteando las piernas de los mayores de 60 años. Y ahora viene otro punto sorprendente: los plátanos. Mucha gente los considera un alimento seguro, incluso medicinal. Y de hecho, tienen su valor, principalmente por su potasio, que favorece la función muscular. Pero hay que ver el panorama general. Los plátanos son ricos en carbohidratos simples. Y para quienes ya han desarrollado resistencia a la insulina, algo muy común con la edad, este tipo de fruta puede tener el efecto contrario al esperado. Es cierto que no todos reaccionan de la misma manera, pero los estudios demuestran que las personas con intolerancia a la glucosa, algo común en adultos mayores, pueden experimentar picos de azúcar en sangre exagerados, incluso con frutas de índice glucémico medio, como el plátano. Y estos picos afectan principalmente a los vasos sanguíneos más delicados del cuerpo, los de las piernas y los pies. Es aún peor cuando los plátanos se consumen como comidas ligeras, como el desayuno con pan, o solos como un refrigerio rápido. El cuerpo recibe una alta carga de carbohidratos, con casi ninguna proteína ni grasa, en otras palabras, ningún apoyo metabólico. Los niveles de azúcar en sangre suben rápidamente, la insulina se dispara, y pronto se produce una caída repentina de energía. Lo que queda es una fatiga inexplicable, una debilidad que se instala lentamente y se acepta como parte del envejecimiento. Pero no debería serlo. Porque en muchos casos, el problema no es la edad, sino lo que insistimos en comer sin darnos cuenta de lo que le está haciendo a nuestro cuerpo. La inflamación actúa de forma sutil, no grita, no se anuncia con dolor inmediato, pero poco a poco va minando nuestras fuerzas. Y es precisamente por eso que muchas personas no se dan cuenta de dónde viene ese cansancio repentino en las piernas, esa sensación de pesadez que aparece a última hora de la mañana, incluso después de un café aparentemente ligero. Para muchos, la edad es la culpable, pero en realidad, el cuerpo simplemente está pidiendo ayuda a gritos. Y entre los desencadenantes silenciosos de esta bajada de energía, se encuentran frutas que a menudo se consideran completamente inofensivas, como los plátanos. Los plátanos son populares, fáciles de encontrar y prácticos. Y sí, contienen potasio, que ayuda a desarrollar músculo, pero por sí solos son ricos en carbohidratos simples. En un cuerpo más sensible, especialmente después de los 60 años, este tipo de azúcar puede actuar como un desencadenante. En lugar de proporcionar energía constante, provoca picos y bajadas repentinas. Cuando se consume solo, sin proteínas ni grasas saludables para mantener la digestión, el azúcar entra rápidamente al torrente sanguíneo, lo que requiere una respuesta inmediata de insulina, y poco después, el bajón. Ese momento en que te quedas sin energía, sientes la cabeza pesada y sientes que las piernas no pueden seguir el ritmo. Es común ver a personas mayores salir de casa por la mañana con un café en una mano y un plátano en la otra, creyendo haber tomado una buena decisión. Pero el cuerpo lo percibe de otra manera. No comprende la intención, responde al impacto. Y cuando esta decisión se repite día tras día, el cuerpo no puede con ella. La energía falla, las fuerzas se desvanecen y la culpa termina, injustamente, envejeciendo. ¿Y si no se trata solo del plátano? ¿Y si otras frutas también contribuyen a esta silenciosa pérdida de vigor? Un buen ejemplo es la piña. Tiene fama de ser saludable e incluso contiene enzimas que ayudan a combatir la inflamación. Pero tras este perfil tropical y limpio, hay factores que complican la vida de los mayores de 60 años. La piña está cargada de fructosa y compuestos ácidos, y esta combinación, en un cuerpo más sensible, puede desencadenar un tipo de retención de líquidos que casi nadie asocia con la dieta, una hinchazón sutil, casi invisible, pero que afecta directamente la circulación y la recuperación muscular. A medida que envejecemos,
El revestimiento interno de nuestros vasos sanguíneos se vuelve más delicado. El exceso de azúcar y acidez irrita estas estructuras. Al mismo tiempo, estos ácidos también pueden dañar los intestinos, dificultando la absorción de nutrientes. Y cuando estos dos factores se combinan, el cuerpo comienza a retener líquidos, especialmente en las piernas. El resultado no es solo estético. Esta acumulación impide que el oxígeno llegue correctamente a los músculos. Retrasa la recuperación después de caminar y deja las piernas constantemente cansadas, hinchadas e inestables. Es más común de lo que se piensa escuchar a personas mayores decir que, incluso después de beber mucha agua y elevar las piernas, siguen sintiéndose hinchadas al final de la tarde. Y pocos sospechan que esa rodaja de piña del almuerzo, tan refrescante y natural, podría ser parte del problema. Esto no significa que la piña sea la mala, pero sí significa que debe controlarse cuidadosamente. Algunas personas la toleran bien, otras causan una sensación de pesadez unas horas después de consumirla. Cada cuerpo tiene su propio lenguaje, y debemos aprender a escuchar, porque el cuerpo habla suavemente, y cuanto más vivimos, más necesitamos prestar atención a este tono sutil. Nos advierte cuando algo no va bien. Y aunque cueste aceptar que una fruta, símbolo de salud, pueda ser el detonante de una debilidad tan profunda, vale la pena recordar. No todo lo que parece ligero lo es, y a menudo, el secreto para recuperar la fuerza en las piernas no se trata tanto de moverse más, sino de elegir con más conciencia lo que ponemos en nuestros platos. A menudo, aprendemos a ignorar las pequeñas molestias corporales. Creemos que es normal sentir las piernas cansadas, la hinchazón al final del día, o esa debilidad repentina, como si fuera parte de la edad, pero el cuerpo habla, y habla antes de gritar. Susurra a través de las señales más sutiles, y escucharlas puede marcar la diferencia entre mantener la energía o perderla lentamente. Por eso, para los mayores de 60, prestar atención a lo que parece inofensivo, como la fruta, puede cambiarlo todo. Entre estas frutas, una de las más peligrosas es la sandía. Y esto da miedo porque parece perfecta. Es ligera, dulce, rica en agua y fácil de masticar. Pero lo que casi nadie sabe es que, tras esta simplicidad, se esconde una trampa metabólica especialmente peligrosa para los músculos envejecidos. La sandía tiene un índice glucémico muy alto, es decir, su azúcar se absorbe muy rápidamente, lo que provoca un pico de glucosa en sangre seguido de una caída repentina poco después. Para quienes ya tienen dificultades para regular su azúcar en sangre, algo común después de los 60, este ciclo es una invitación a la fatiga. Y aún hay más. La sandía casi no tiene fibra, prácticamente ninguna proteína y cero grasas. Es refrescante, sí, pero no aporta ningún sustento. No ayuda a la reparación muscular, no favorece la saciedad y desde luego no proporciona una fuente estable de energía para el cuerpo. Lo que tus piernas necesitan va mucho más allá de un poco de azúcar. Necesitan un flujo sanguíneo constante, energía equilibrada y nutrientes que ayuden a reconstruir las microlesiones naturales causadas por el uso. Y la sandía, por muy deliciosa que sea, no aporta nada de esto. Peor aún, en exceso, puede diluir minerales esenciales como el magnesio y el potasio, y ahí es cuando empiezan los calambres. He visto a mucha gente quejarse de piernas inquietas por la noche, o calambres con el calor del verano. Beben agua todo el día, comen fruta a raudales, pero aún así se sienten débiles, con el cuerpo desequilibrado, porque la hidratación no es lo mismo que la nutrición. Y si la hidratación no aporta los minerales adecuados, el cuerpo lo nota. Es como regar un campo sin nutrientes. Puede parecer refrescante, pero en el fondo, los tejidos siguen carentes de nutrientes. Las investigaciones demuestran que, en adultos mayores, los calambres en las piernas no solo se deben a la falta de agua, sino también a una baja densidad de micronutrientes, algo común en dietas que abusan de las frutas con agua y descuidan las fuentes reales de minerales. Esto no significa que la sandía esté prohibida, pero necesita compañía, una fuente de proteínas, un alimento más denso. Podría ser un huevo cocido, una pequeña porción de semillas, incluso una sopa ligera con sal y minerales. El cuerpo necesita equilibrio, no extremos. Y si la sandía ya es sorprendente, hay otro tipo de fruta que merece especial atención.
La fruta deshidratada, pasas, dátiles, trozos de mango deshidratado, todos esos pequeños bocados que caben en la palma de la mano y parecen inofensivos. El problema es que, en este proceso de deshidratación, se pierde agua, pero el azúcar permanece. Y lo que queda son auténticas bombas de glucosa concentrada. Un puñado de pasas puede contener más azúcar que una lata entera de refresco. Y esto es aún más peligroso para quienes ya tienen sensibilidad a la insulina, vasos sanguíneos frágiles, o están en vías de desarrollar prediabetes. Estos picos constantes de azúcar causan un desgaste silencioso en el cuerpo, especialmente en las paredes internas de los vasos sanguíneos. Y con el tiempo, esto pasa factura. Circulación reducida, aumento de la inflamación y músculos con cada vez más dificultades para recuperarse. La verdad es que no se trata de demonizar ninguna fruta. Se trata de comprender el contexto, aprender a escuchar lo que tu cuerpo te dice, aunque sea en voz baja, porque lo que parecía un simple hábito puede, con el tiempo, mermar tu fuerza, energía y ligereza. Y esto definitivamente no tiene por qué aceptarse como normal. Solo necesitas cambiar tu perspectiva y tus decisiones. A menudo creemos que es mejor elegir al cambiar los dulces por fruta deshidratada. Al fin y al cabo, la fruta deshidratada es natural, proviene de la propia fruta y cabe en cualquier bolsa. Pero lo que nadie nos dice es que, en este formato, el azúcar está concentrado, sin agua, fibra, ni el equilibrio que el cuerpo necesita para procesarlo correctamente. El cuerpo recibe una bomba de glucosa que entra en masa y lo desorganiza todo, provocando un pico, seguido de una caída repentina. Y cuando esto vuelve a ocurrir, aparece la fatiga. En las piernas, esta fluctuación se convierte en inestabilidad, desequilibrio y una sensación constante de debilidad, incluso sin esfuerzo. No es raro encontrar personas mayores que recurren a barritas naturales o mezclas de frutos secos y frutas deshidratadas como refrigerios saludables, y aún así se sienten agotadas a media tarde. A primera vista, la conexión entre este agotamiento y el consumo de estas frutas parece improbable. Pero el cuerpo no diferencia la fuente del azúcar. Ya sea un dulce procesado o una pasa, la reacción es la misma. Y después de cierta edad, el metabolismo ya no puede soportar este tipo de carga sin consecuencias. Esto no significa que la fruta deshidratada sea veneno, sino que, para muchos, es demasiado intensa, demasiada azúcar, y lo peor de todo, es demasiado fácil excederse. En segundos, tomas un puñado, y con él, el impacto de una comida entera en términos de glucosa. Por eso esta frase me resonaba en la mente. Al cuerpo no le importa si el azúcar proviene de la naturaleza o de la industria. Responde de la misma manera. Y si la fruta deshidratada ya es sorprendente, imagínese lo que ocurre con los zumos de fruta. Sí, incluso los naturales. Incluso ese vaso recién exprimido que parece tan saludable. El problema, en este caso, no es la fruta, es la forma. Al exprimirla, la fibra desaparece. Lo que queda es un líquido dulce que se dispara directamente al torrente sanguíneo, como una bala, sin barreras, sin frenos. Y el cuerpo reacciona con un pico de insulina que, en poco tiempo, se desploma, llevándose consigo la energía y la estabilidad muscular. Estudios serios han demostrado que el consumo regular de jugo de fruta está relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en adultos mayores, incluso con moderación. Esto no se debe solo al azúcar en sí, sino también a su impacto en los vasos sanguíneos. ¿Y dónde se manifiesta primero este daño? Específicamente en las extremidades, piernas, pies y dedos. Estas son las zonas que más sufren cuando se interrumpe la circulación sanguínea. Otro error común es usar el jugo como fuente rápida de energía. Una persona cansada se toma un vaso pensando que le revitalizará, pero lo que ocurre es un ciclo de altibajos que deja el cuerpo aún más inestable. Y las piernas, que necesitan energía constante y una circulación eficiente, empiezan a perder fuerza, resistencia y capacidad de respuesta. La tradición oriental lo entiende bien. Allí, rara vez se consume jugo. La fruta se consume lentamente, en temporada, masticada lentamente, porque la digestión no solo depende de la química, sino también del ritmo. El cuerpo necesita tiempo, y el jugo acelera el proceso de una manera que no puede seguir. Quien quiere piernas fuertes necesita sangre estable.
Y el jugo, por desgracia, hace lo contrario. Y para cerrar esta lista, viene una fruta que muchos ni siquiera consideran problemática: la fruta enlatada. Melocotones en almíbar, ensaladas de frutas envasadas, piñas bañadas en jugo dulce. Todo esto parece conveniente, incluso inocente, pero ahí es donde desaparece su valor nutricional. La mayoría de estas frutas se someten a procesos que alteran por completo su composición natural. Se les añaden conservantes, almíbares, y se exponen a calor y presión que destruyen gran parte de sus nutrientes. Lo que queda es básicamente azúcar en forma de fruta. Y el cuerpo, una vez más, reacciona como si se estuviera alimentando con un postre industrial. La suma de todo, frutas secas, jugos, alimentos enlatados, revela una verdad incómoda. Lo que parece natural no siempre es realmente nutritivo. Y después de los 60, esta diferencia empieza a pasar factura. Las piernas, en particular, son las primeras en sufrirlo. Son el termómetro silencioso de nuestra circulación, nuestra nutrición, nuestra verdadera energía. Y cuando fallan, todo el cuerpo pierde estabilidad. Así que esta reflexión no se trata de cortar fruta, se trata de aprender a respetar tu cuerpo tal como es ahora, no como era antes. Se trata de comprender que la salud, en esta etapa de la vida, se basa mucho más en la escucha atenta que en las reglas fijas. El cuerpo avisa, siempre. Solo necesitamos reaprender a escuchar. Mucha gente cree que la fruta confitada es una opción más ligera, una especie de dulce reconfortante y fácil de masticar, especialmente para los mayores de 60 años. Pero lo que casi nadie sabe es que, aunque estas frutas parecen naturales, el proceso industrial al que se someten transforma por completo su función en el organismo. Al enlatarse, pierden enzimas, ganan conservantes y se sumergen en jarabes o concentrados de jugo que liberan intensamente azúcar en el torrente sanguíneo, precisamente donde los vasos sanguíneos ya son más frágiles y susceptibles. Estos jarabes, que a menudo se presentan disfrazados de nombres técnicos, tienen un sabor adictivo. Son fáciles de consumir en exceso, y el cuerpo, especialmente en la vejez, ya no puede manejar una carga glucémica tan alta de una sola vez. Su textura suave puede parecer tentadora, pero la respuesta del cuerpo es inmediata y drástica. Picos de azúcar, inflamación y, para quienes ya padecen mala circulación o varices, un empeoramiento de la afección. Estudios serios han vinculado el consumo elevado de frutas procesadas con una disminución de la velocidad al caminar y un aumento de los marcadores inflamatorios, lo contrario de lo que busca una dieta equilibrada. Desafortunadamente, estas frutas siguen considerándose opciones prácticas en las cocinas de personas mayores o centros de atención. Se sirven con buenas intenciones, pero tienen el efecto contrario. Debilitan, incitan y ralentizan. Para quienes desean preservar su fuerza e independencia, el secreto reside en la simplicidad. Fruta fresca y auténtica con fibras intactas, acompañada de algo que la nutra. Nada de almíbar, nada de la industria, nada de postres disfrazados. La fuerza, después de los 60, no nace del gusto. Proviene del equilibrio, de la atención, de respetar lo que el cuerpo necesita, y no solo lo fácil o tradicional. Esta conversación no pretende generar miedo. Al contrario, es una invitación a la conciencia, porque el cuerpo cambia, y con él también lo hacen sus necesidades. Hay hábitos que antes parecían inofensivos, incluso saludables, pero que ahora pueden estar retrasando tu recuperación, inflamando tus tejidos, o peor aún, debilitando los músculos que sustentan tu libertad de movimiento. Lo que hace que todo esto sea aún más hermoso es que la solución está a tu alcance. Simplemente escucha. Observa cómo te sientes después de cada comida. Presta atención a tu energía, a tu equilibrio, al tiempo que tardas en recuperarte. Estas pequeñas señales son las respuestas de tu cuerpo. Habla, incluso en silencio. Y si todo esto te parece abrumador, si esta información te suena dura o inesperada, recuerda algo sencillo. La fruta que elijas hoy es la fuerza que te acompañará mañana. Elige con cuidado. Elige conscientemente. Tu cuerpo te lo agradecerá.